bienvenidos al canal Todo Cristiano YouTube. En este video encontraremos un pequeño resumen de cada libro de la Biblia, explicando el autor, a quién iban dirigidas las palabras escritas y la época en la que se escribieron. También encontrarás información útil, que muchas veces desconocemos, de cada libro. Comenzamos. Génesis. Génesis significa nacimiento o comienzos. Este libro contiene los registros de la creación, del jardín del Edén, los antediluvianos, a las personas que vivieron antes del diluvio, el diluvio, la torre de Babel, la dispersación de las razas y las vidas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema patriarcal es el gobierno por el varón, que era la cabeza del clan. Génesis ha sido llamado el libro de los orígenes, pues todos los otros libros de la Biblia surgen de él. Éxodo. Éxodo significa salida, y la referencia es a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Este libro consiste en un relato del nacimiento y los primeros años de la vida de Moisés, las 10 plagas, el viaje desde Egipto hasta el Sinaí, la entrega de la ley y una descripción del tabernáculo, la peregrinación de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Ha sido a menudo comparada a la peregrinación del creyente durante toda su vida. Los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo contiene los 10 mandamientos, lo cual son la base del código moral de la civilización. Levítico. Levítico y levita se derivan de Leví, el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que desciende de Leví fue la tribu sacerdotal, a la cual se entregaron llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y la enseñanza de la ley de Moisés. El libro nos da el ritual que se usa en los servicios de tabernáculo y describe los deberes de los sacerdotes. Números. El libro de los números se deriva del hecho que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. El capítulo 10 a la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. En su peregrinación desde el monte de Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar a Canaán por los límites del sur, pero se asustaron por el informe de los espías, quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como resultado de eso, anduvieron vagando por el desierto durante 40 años y finalmente entraron a Canaán por el este, cruzando el río Jordán. Las experiencias de los años en que vagaron por el desierto están registradas en este libro. Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, o la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época de la historia de Israel. Por lo tanto, fue necesario repetir la ley para beneficio de la generación. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés. El capítulo final registra su muerte. Josué. El libro de Josué lleva a ese nombre en honor de uno de los 12 espías que más tarde llegó al ser sucesor de Moisés. Josué condujo a los israelitas en el cruce de Jordán, atacó y conquistó a cananitas y dividió la tierra entre sus seguidores. Los capítulos que siguen contienen un discurso de Josué en la cual lleva al pueblo a las normas elevadas de conducta personal, amonestándolos a honrar a Dios. Jueces. Jueces narra la historia de Israel, desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Este periodo dura en el cual el pueblo desobedeció y se alejó de Dios repetidamente, lo cual se convirtió en uno de los tiempos más oscuros de la historia. Cuando ellos se arrepentían de sus pecados y volvían a Dios, Él levantaba líderes, llamados jueces, quienes le libraban de sus enemigos. Ruth. El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro de excedente de la vida y las costumbres de esos días. La historia está narrada en una forma tan curiosa e interesante que uno parece ver a los personajes cuando aparecen en la escena. El pasaje de capítulo 1, versículos 16 y 17 es uno de los más hermosos de toda la literatura. Ruth fue la bisabuela de David, por lo tanto, ella perteneció al linaje terrenal de Cristo. También puedes ver el capítulo 1 para más detalles.
Primera y Segunda de Samuel. Estos dos libros estaban unidos en uno solo. Nos cuentan en detalle los finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces. A los primeros tiempos del reino, Israel rechazó a Jehová, su Dios, y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David junto con un relato de Samuel en el último de los jueces. Primera y Segunda de Reyes. Estos dos libros, también unidos en uno solo, continúan la historia del pueblo de Israel, desde la coronación de Salomón, el hijo de David, como rey, hasta la deportación del pueblo en el cautiverio. Se registra aquí la muerte de David, el reinado de Salomón y la revuelta de Jeroboam y sus 10 tribus durante el reinado de Joroboam, el hijo de Salomón. Desde la época de delante, la narración combina las historias de los dos reinos hasta cautiverio de ambos. Primera y Segunda de Crónicas. Estos dos libros de Crónicas duplican en un sentido los libros de Samuel y los de Reyes. Estos últimos escritos se creen que provienen de una fuente del reino del norte, y los dos libros de Crónicas es una fuente del reino del sur. Crónicas hace énfasis a la historia de Judá y a la adoración del templo. Esdras. El libro de Esdras nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración lleva a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo. Fue demorada también por la frialdad espiritual del pueblo. Nehemías. Aunque mayor de naturaleza biográfica, el libro de Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento, como copero del rey Artajerjes. Nehemías disfruta de una vida lujosa, pero después de enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén, renunció a la vida para regresar a la ciudad de sus antepasados, a fin de reedificar los muros. Un hombre de acción, fue también un líder de mucha firmeza. Bajo Nehemías se llevaron a cabo importaciones, reformas religiosas y sociales. Esther. Este libro registra de las liberaciones de los judíos experimentaron en su historia. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta del Purim en memoria de aquella liberación. Esther es una joya literaria que lee con interés y deleite, tanto por los jóvenes como por los adultos. Nos ofrece un buen ejemplo de la providencia de Dios, quien predice lo que va a ocurrir y cuida a sus hijos. Job, uno de los libros también poéticos. Muchos consideran a Job como una de las piezas literarias más antiguas que existen. El patriarca Job es un hombre justo. De repente sufre las pérdidas de propiedad uno por uno. Todos sus hijos, como esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado a un sufrimiento físico terrible. Tenemos que recalcar que su esposa también no quiso que viviera y hasta le dijo que maldiciera a su Dios. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión fisiológica del sufrimiento de Job y sus amigos. Los amigos les acusan diciéndole que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Job insiste en afirmar que él es bueno y el sufrimiento debe tener otro propósito. Los últimos capítulos nos dicen que el modo de su prosperidad le fue resultado. Dios bendijo a Job. Salmos. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos. Cerca de 70 salmos se atribuyen al rey David y el resto a otros autores. Una gran cantidad de himnos que cantan los cristianos hoy en día, tomado de la letra de los salmos. Este libro está compuesto por 150 poemas, algunos de los cuales son uno de la gran belleza expresiva. De ellos, los salmos 1, 19, 22, 23, 90, 100, 103 son quizás los más destacados. Proverbios. Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma concisa y aguda. La enseñanza por medio de los proverbios se originó en el Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de los proverbios es que la sabiduría comienza con Dios. Eclesiastés. Eclesiastés significa el orador, el predicador. Este libro parece haber sido escrito
como un soliloquio, una persona hablando consigo misma. De acuerdo con la extradición judía, Salomón fue un autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior a la palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro. Significa transitorio o pasajero. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que acabarán. El último capítulo citado fue frecuentemente es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a la diferencia entre parte del ser humano. El Cantar de los Cantares. Este libro también se llama Los Cánticos de Salomón, a quienes les atribuyen la paternidad literaria. Es la historia de un amor puro y profundo entre el hombre y la mujer. Salomón escribe acerca de la belleza y de lo sagrado de esa relación. La historia simboliza un gran amor de Dios por su pueblo. Isaías. Este libro fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de la religión y se había corrompido. El profeta Isaías predijo la cautividad babilónica, por tanto, para Israel como para Judá. Pero también profetizó el regreso de los exiliados y la venida de Mesías. En los capítulos 9 y 11 y 53 se encuentran las dramáticas descripciones de Cristo y su reino, escrito más de 500 años antes del tiempo de Cristo. El libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo, escrito por una persona adecuada, un buen hebreo. Contiene estilo elevado, una expresión vehemente, un sentimiento ferviente y una vivida imaginación. Está citado en el Nuevo Testamento o más ocasiones en cualquier otro libro. Jeremías. El profeta Jeremías vivió una de las épocas más tristes de la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del reino del sur o Judá fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Aunque Jeremías quedó en Jerusalén, él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad de juicio de Dios sobre el pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor divino. Lamentaciones. Este libro es de Jeremías, de pie en medio de la ruina de Jerusalén y del templo. Lamenta la destrucción que él mismo había predicho. El idioma hebreo. Jeremías está escrito en una serie de poemas que describen la ruina de la ciudad a la causa de la asolación. El libro ha sido llamado un cántico fúnebre sobre Jerusalén. Ezequiel. Siendo joven, Ezequiel fue llevado al cautiverio a los 11 años de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo y finalmente el regreso de los exiliados, el futuro glorioso de Israel. Daniel. La profecía de Daniel constituye uno de los libros más interesantes de la Biblia. Sus historias, capítulo 1, versículo 6, son vividas y emocionantes. Y las visiones del resto del libro, capítulo 7, versículo 12, son muy significativos. Las 4 bestias de Daniel son consideradas las 4 grandes potencias mundiales de Babilonia: el Medo-Persas, los Macedonios y los romanos. La segunda visión, Daniel 8:1, es considerada como una referencia al gobierno de los griegos bajo Alejandro el Grande. El reino mencionado en el capítulo 9 es el gobierno mesiánico del reino de Cristo. La visión de los capítulos 10 y 12 es considerada una referencia al fin de los siglos. Oseas. El mensaje del profeta Oseas fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros 3 capítulos nos dan un relato de los problemas domésticos de Israel. Joel. El libro de Joel es dividido en 2 partes. 1. En gran calamidad causada por invasión de langostas. 2. La respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Amós. Amós es uno de los primeros libros proféticos. El autor profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amós nació en unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, Israel. Abdías. Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá y Babilonia. Él fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los adomitas, quienes eran los desobedientes de Esaú, los que habían gozado de la caída de Judá. Jonás. El libro de Jonás
Es el más agradable de leer entre todos los profetas menores. Algunos eruditos bíblicos lo consideran un relato histórico, mientras otros lo ven como una historia simbólica, que enseña que así como Jonás faltó de cumplir su deber con el pueblo de Nínive, así Israel faltó a sus obligaciones morales y religiosas hacia otras naciones. Miqueas vivió durante un tiempo de Isaías, el cual al igual que Isaías, él predijo contra los pecados de su tiempo y especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Nahum, este libro está dividido en dos partes principales. Profetiza la destrucción de Nínive. La primera parte presenta al juez y la segunda el juicio sobre la ciudad malvada. Habacuc profetiza en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota a mano de los caldeos. Sofonías vivió el tiempo de Jeremías, Habacuc y Nahum. Así como estos profetas, él habló contra los pecados del pueblo, profetizó el juicio sobre Judá y naciones vecinas, así como también las bendiciones sobre Jerusalén restaurada. Ageo, el libro de Ageo contiene 4 profecías, todas aquellas relacionadas con la reedificación del templo. Bajo Zorobabel, Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo de edificar su casa. El mensaje de Zacarías está dividido en dos partes. La primera parte, capítulo 1 al 8, trata de la restauración del templo. La última parte, capítulo 9 al 14, con el reinado de Cristo. Malaquías fue el último tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió la época posterior a la reedificación del templo y la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviéndose de nuevo a su vieja vida de pecado. Pasamos al Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento contiene los primeros 4 libros en los cuales encontraremos los evangelios. Amén. Vamos a Mateo. La vida de Mateo está escrito especialmente por los judíos, revelando a Jesucristo como su Rey Salvador, esperando por tanto tiempo. Marcos. La vida de Cristo revelado a Jesús como siervo obediente de Dios. Lucas, la vida de Cristo revelado a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humanidad. Juan, la vida de Cristo revelando a Jesús como Hijo de Dios, enfatizando su deidad. Los evangelios. Esos son los 5 evangelios. Nos vamos a los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos, escrito por Lucas, mientras estaba en Roma con Pablo. Hechos continúa el relato de su evangelio, comenzando en los eventos que surgieron la crucificación de Cristo. Su relato cubre un periodo de 30 años, comenzando del año 30 después de Cristo, incluyendo un relato de la organización y los comienzos de la historia de la Iglesia cristiana, uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados. El propósito central en este libro es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y los hijos bajo la dirección del Espíritu Santo. Los Romanos son las epístolas. A continuación veremos las epístolas de Pablo. Amén. Romanos. Pablo estaba en Corintios en el año 48 después de Cristo, cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían en el capital imperio de Roma, considerado por muchos el escrito más importante de Pablo. Romanos es también uno de los libros más importantes de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Primera de Corintios. Esta epístola a los Corintios fue escrita desde Éfeso, en un año después de haberse establecido la iglesia de Corintio. Corintio era una ciudad cosmopolita, en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Segunda de Corintios. La segunda carta de los Corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera, de parte de Tito. Pablo había enterado que su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos se arrepintieran, pero también se enteró que el judaísmo había llegado allí, predicando el evangelio falso y rechazando su autoridad. Él escribió su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, pero también para amonestarles contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. Gálatas. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Algunos años más tarde se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados, alejándose
del verdadero cristiano, aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en la iglesia. En su carta, Pablo reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Efesios. Esta carta ha sido llamada la corona de los escritos de Pablo. Aunque escrita en una forma de carta, es realmente un discurso con la siguiente verdad. Cristo es el centro de todas las cosas y la iglesia está unida con él. Amén. Filipenses. La iglesia de Filipo fue la primera que establecerse en Europa. Ver Hechos 16, 8 y 40. Filipenses fue escrita por Pablo, probablemente desde Roma, cerca del final de su encarcelamiento, la fecha alrededor del 62 años después de Cristo. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana. Colosenses. Colosas fue una de las ciudades de Frigia, una provincia del centro de Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia de Colosas y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo, escribiendo desde un encarcelamiento final en Roma, les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor y que hay muy poco valor en los rituales vacíos y ceremonias. Cristo está por encima de todo. Pablo escribe: el gozo real se obtiene viviendo la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses. Esta carta dirigida a la iglesia de las Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo. Fue la primera de las epístolas de Pablo. Fue escrita desde Corintio en el año 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses. Esta carta fue enviada desde Corintio, unos pocos meses después de haber enviado Primera Tesalonicenses. Algunos malos entendidos con respecto a la primera carta y ciertas palabras de Pablo con respecto a la tribulación final del siglo hicieron necesario que Pablo escribiera una segunda epístola. Primera de Timoteo fue escrita después de Pablo fue librado de la prisión, probablemente alrededor de 63 años después de Cristo. La segunda de Timoteo. La segunda epístola escrita por Pablo fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución. Timoteo era quien, de padre griego y de madre hebrea, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser un compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Tito. La epístola de Tito es también una epístola pastoral. Tito, quien era gentil, era el pastor de las iglesias secretas. Esa iglesia estaba pasando por un tiempo de dificultades, con herejías floreciendo. Pablo escribe a Tito para animarlo y aconsejarlo. Aunque fue escrita antes de las epístolas de Timoteo, esta carta es uno de los últimos escritos de Pablo. Filemón, la más breve de las epístolas de Pablo, es también una epístola privada. Onésimo, un esclavo que se había escapado de la casa del amo Filemón, robándole algunas pertenencias, se encontró en Roma. Allí se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Hebreos. Esta carta fue escrita por un grupo de judíos cristianos probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Estos cristianos que habían pasado por la persecución se estaban alejando de su fe y estaban cadeciendo de la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe esta carta para señalar la superioridad de la religión cristiana y animarles en la fe. Santiago. Santiago, junto a las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no se dirigía a ninguna iglesia o individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. Primera de Pedro. Otra de las epístolas generales. Primera de Pedro fue enviada a los cristianos del Asia Menor. Es principalmente una exhortación a permanecer firme frente a la persecución. Segunda de Pedro. En encontrarse con Primera de Pedro, que fue escrita para animar a los cristianos que enfrentaron la persecución, Segunda de Pedro amonesta contra los falsos maestros. Contiene muchas referencias a la segunda venida de Cristo. Primera, segunda y tercera de Juan. Las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. La primera es una homilia doctrinal, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. Según
Juan, dirigida probablemente una mujer cristiana, enfatiza la verdad del Evangelio de Cristo y advierte en contra de los falsos maestros. La tercera epístola, dirigida a Gallo, alaba a este por buena manera de tratar a sus hermanos cristianos. Judas. Las epístolas generalmente de Judas es una apelación a los cristianos a mantenerse consistentes en su fe y su vida. Señala las penalidades de la inmoralidad y termina con una bendición. Y vemos el último libro, Apocalipsis, el libro profético. De todos los escritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis es el más difícil de interpretar. Los eruditos difieren acerca del significado exacto de algunos de los pasajes más importantes de este libro, pero el propósito básico es el mismo: revelar a Cristo como Señor triunfante sobre el mal, escrito por el anciano discípulo Juan mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos, alrededor de los años 95 después de Cristo. Apocalipsis ha sido una fuente de estímulo e inspiración a los cristianos de todas las generaciones, donde podremos ver el fin antes de la venida de Cristo. Dios le bendiga a todos, hermanos. Espero que les guste este resumen, en la cual seguiré subiendo más videos y espero su apoyo. Dios les bendiga a todos. Amén.